¿Qué es el duelo? ¿Sí? Y vamos a tratar de responder dos preguntas: ¿cómo enfrentamos las pérdidas y cómo acompañamos al doliente? La segunda vamos a dar una pincelada, lo vamos a pasar muy por arriba por razones de tiempo. Sí nos vamos a detener en cómo enfrentamos las pérdidas. Voy a probar el recurso. Sí, así. A ver, ahí está. Ah, sí. No. ¿Qué? Menos mal que tengo gente inteligente. Me ayuda. Ahí está. Así. Perfecto, perfecto. Bueno, listo. Ahí estamos preparados para poder avanzar. Bueno, el duelo. Entonces les decía, la primera pregunta la vamos a tratar de contestar con mayor amplitud. La segunda, una pequeña pincelada como para saber qué hacer con el doliente que tenemos cerca. Bien, primer pregunta, ¿qué es el duelo? Vamos a ponernos de acuerdo qué es el duelo y vamos a abordar varias definiciones de sociólogos, psicólogos, psicólogas, sociólogas que abordaron el tema sobre el duelo. Primera definición, es esa experiencia, fíjense las palabras que están resaltadas, esa experiencia de dolor, lástima, aflicción o resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras con ocasión de la pérdida de algo o alguien con valor significativo. Y la segunda definición, el pesar normal que surge de las pérdidas. Segunda definición, es un proceso de desprendimiento de algo importante, como la ruptura de un noviazgo, las relaciones matrimoniales, una pérdida del trabajo, la pérdida de la salud o de un miembro del cuerpo o cambio de caso de ciudad, pero es más complejo tratándose de la pérdida de un ser querido. Y las últimas definiciones, cicatrización y curación mental ante una lesión causada por una pérdida, y es tan natural como llorar cuando te lastimás, dormir cuando estás cansado, comer cuando tenés hambre. ¿Cuáles son las claves del duelo, digamos? Primero, son experiencias diferentes. Cada uno de nosotros, en forma individual, tratamos de llevar adelante el duelo de forma personal con los elementos que tenemos. Si bien hay una impronta cultural, cada cultura tiene su forma de llevar adelante los duelos, no es lo mismo llevar adelante un duelo en nuestro país que en otros países o en nuestras culturas, pero dentro de esa determinación cultural, cada uno lo va llevando de manera diferente. La segunda, tiene que haber una pérdida. Siempre cuando hablamos de duelo, pensamos de duelo, una muerte. No, tenemos pequeños duelos cotidianos, ahora lo vamos a ver. Siempre cuando hay una pérdida, ahí se activa este recurso normal que es el duelo. Les decía recién, es normal, es natural que sintamos las etapas, ahora las vamos a ver, del duelo frente a una pérdida. Y es un proceso, tiene tiempo, necesita un tiempo para que se desarrolle ese duelo, para que se produzca una cicatrización de esa pérdida y poder seguir adelante. Claves del duelo, experiencias diferentes, tiene que haber una pérdida, es normal, es natural y es un proceso. Hay una temporalidad, un tiempo que tiene que avanzar ese duelo
para que se complete. La segunda pregunta, ¿para qué sirve el duelo? ¿Para qué sirve el duelo? Bueno, ¿cuáles son las funciones del duelo? La primera es aceptar la pérdida. El duelo me ayuda a aceptar la pérdida. Cuando yo no acepto la pérdida o nosotros no aceptamos la pérdida, ahí el duelo empieza a tener problemas, no se desarrolla en su magnitud y para lo cual fue creado. La segunda función es expresar sentimientos, importantísimo esto. La pérdida trae aparejado toda una experiencia emocional que necesita ser liberada de alguna manera. En general se produce el llanto, pero vamos a ver que hay otras formas de expresar los sentimientos. Es como una válvula de escape frente a esa pérdida. Primero, aceptar la pérdida. Segundo, expresar sentimientos. Tercero, tomar conciencia de esa pérdida. Tomo conciencia de la pérdida que tuve, ya sea muerte, ya sea algo que quedó trunco. Tomo conciencia y cuando el duelo se completa, puedo continuar con la vida. ¿La pérdida desaparece? No va a desaparecer nunca. La acepto, la pérdida. El duelo me ayuda a aceptar, a tomar conciencia de esa pérdida, pero la pérdida no desaparece. El duelo la ubica en un lugar dentro de mi ser que no me lastima, que no me hace llorar, que no me angustia y me permite seguir adelante con todas las tareas que tengo por delante en mi cotidianidad. Funciones del duelo. Vamos a ponernos de acuerdo ahora qué es una pérdida en la vida. ¿Qué es una pérdida en la vida? Fíjense, hay 4 tipos de pérdidas. Las primeras relacionales, por ejemplo, separaciones, divorcios, la muerte de un ser querido. En separaciones puede ser la separación de un amigo, un amigo que se va de viaje, una amiga que se va de viaje, un ser querido que se va de viaje, se va a otro país, se sufre un duelo frente a la pérdida. No solamente ante la muerte, cuando hay una separación prolongada, ya sea por una amistad o por una familiaridad, se sufre una pérdida. También hay pérdida de capacidades físicas y mentales. El dibujante que pierde la capacidad motriz, el músico que pierde la capacidad auditiva, aquel que trabaja mucho con sus piernas y termina en una silla de ruedas, aquel que sufre alguna enfermedad degenerativa y se va dando cuenta de eso, pérdida de la memoria, no reconocimiento de los seres queridos, eso genera un duelo también. Todas esas pérdidas de capacidades generan un duelo. También hay duelo por pérdidas materiales, de objetos o posesiones. El robo de un auto, el incendio de tu hogar, una inundación. Por eso, ante eventos catastróficos tiene que haber personas profesionales que vayan procesando y ayudando a la gente a hacer el duelo. No solamente con pérdidas de personas, de seres queridos, sino también pérdidas materiales. La gente activa esta forma de llevar adelante la pérdida, que es el duelo. Y por último, las evolutivas, aquellas que hay un cambio en la etapa de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se termina algún ciclo y comienza un ciclo nuevo. Por ejemplo, los niños que terminan la primaria y van a empezar la secundaria, sufren un duelo. Los estudiantes que terminan la secundaria y van a empezar, sufren un duelo. Un duelo muy particular, pero es un duelo al fin. Un divorcio, un cambio de lugar de vivienda.
Una mudanza que es muy importante, irse a otro lugar muy diferente, hay un duelo ahí también. La jubilación también es un duelo. Siempre cuando hay un cambio, se termina un ciclo y se comienza uno nuevo, esa finalización de ciclo genera un duelo. En donde yo trabajo en un secundario, los estudiantes último año gritan o cantan: no nos vamos nada, que nos echen a patadas. Eso es un acto de duelo, porque nadie los está echando, al contrario. Pero es un acto de duelo y lo vemos durante todo el quinto año o el sexto en Provincia de Buenos Aires, vemos cómo se produce ese duelo en los chicos, esa separación de sus amigos, del fin del ciclo, se genera un duelo. Tipos de pérdidas, para ponernos de acuerdo, fíjense que las pérdidas no están circunscritas a la muerte, sino hay todo un abanico de posibilidades de pérdidas relacionales, separaciones, divorcios, muertes, de capacidades, pérdidas de capacidades físicas o intelectuales, materiales, pérdidas de objetos de materialidad, y evolutivas, cuando se termina un ciclo y comienza uno nuevo. Ahí se activa el duelo. Bien, ¿cuánto dura un duelo? ¿Sí? Bueno, el duelo tiene ciertas etapas que son muy visibles. Tiene 5 fases el duelo. Algunos autores las delimitan a 4, otros a 6, no importa, pero tenemos que pensar que el duelo tiene fases que se van desarrollando en el tiempo. ¿Se producen las 5? No necesariamente. Según el apego que tengo con la pérdida, con lo que perdí, se cumplen los cinco aspectos o etapas del duelo o alguno de ellos. No necesariamente que se cumplan los 5. Comenzamos con la negociación. En la negociación, ahí tendría que decir negación, no negociación. Al lado de aceptación, negación. En la negación, que es lo que se muestra en el duelo, es la negación de lo que pasó. Lo niego, no lo quiero ver, no hablo de eso. Es muy común esto, que en familias que el duelo no está resuelto, no se habla de la pérdida, no se la nombra. Eso es una negación del duelo. Acá no ha pasado nada. ¿Sí? Y esa es una primera reacción frente a la pérdida. No quiero hablar, no me está pasando, esto no me puede estar pasando, o no lo verbalizo. Después viene la ira o el enojo sobre la situación, sobre la pérdida. Me hace enojar. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? La tercera es la negociación. Si de alguna manera esa pérdida se la puede volver hacia atrás. Obviamente hay pérdidas radicales que no se pueden volver atrás, pero hay otras pérdidas que se las puede recuperar. Entonces, el que está en duelo trata de mandar hacia atrás esa pérdida. Cuarta, la depresión. Cae en una depresión, no tengo ganas de hacer nada, y con comentarios negativos en general. Y por última, la aceptación de la pérdida. Fíjense que cuando llega la aceptación, hay una flecha en verde en donde me permite seguir adelante con mi vida. Cuando yo acepto la pérdida, después de este proceso que lleva tiempo llamado duelo, y yo acepto la pérdida, eso me permite seguir adelante con mi vida. El problema es cuando quedo dando vueltas en este círculo de duelo y no me permite seguir adelante con mi vida personal. O quizás sigo adelante con mi vida personal, pero el duelo queda pendiente y me trae consecuencias. Entonces, negación, ira, negociación, depresión
y aceptación. Cuando está la aceptación de la pérdida, eso me permite seguir adelante con mi vida. La pérdida desaparece, no, la acepto, no me lastima tanto como antes, la pérdida sigue estando, no desaparece, pero la ubico en mi mente, en mi parte emotiva, en un lugar que no me sigue lastimando como me estaba lastimando. Bien, vamos a desarrollar un poquito estas, con un poquito mayor profundidad, ¿no? Bueno, la negación es un embotamiento emocional, necesita tiempo para darse cuenta de lo que está pasando. Vieron que cuando recibimos una mala noticia quedamos como, nos cambia hasta la percepción temporal, no sabemos qué decir, no sabemos qué decisión tomar, por eso es tan importante el acompañamiento del doliente. Segundo, la ira, la frustración que trae la pérdida y el enfado que trae la pérdida, que quizás uno dice, podría haber hecho algo para no perder esto, para que no pase. Bueno, y trae enojo. Por ejemplo, ahí le damos un ejemplo en Esdras, capítulo 9, versículo 3, dice, cuando oí de este asunto, ¿qué era el asunto? Esdras fue un sacerdote que se le permitió ir desde Persia, en donde el pueblo judío estaba en cautiverio, ir a Palestina para reordenar a la nación política, económica, pero especialmente religiosa. Entonces se le permite volver del cautiverio, del exilio, desde Persia hacia Palestina, para reordenar y generar, organizar a la nación desde un punto de vista político, económico, pero especialmente religioso. ¿Cuál era el problema que había? Que sus compatriotas no estaban haciendo las tareas que se le estaba pidiendo para que se cumpla esto. Entonces, fíjense, cuando oí de este asunto, que era un problema que había puntual, de algo que no estaban haciendo, que Esdras les pidió encarecidamente que lo hagan, rasgué mis vestidos, enojo, mi manto y arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Es decir, una expresión de enojo frente a esa pérdida o esa cuestión que no estaba. Estas escenas de rasgar el vestido y cortarse el pelo eran muestras de duelo en el tiempo bíblico. Ahora vamos a ver algunas más. Pero aquel que se rapaba, se afeitaba o rasgaba sus vestidos es que estaba empezando el proceso de duelo. Era muy visible. Hoy culturalmente se lo oculta un poco, pero en ese tiempo se sabía perfectamente quién estaba en duelo. Bueno, ejemplo de ira, Esdras. Negociación. Se guarda la esperanza de que algo cambie. Me separo de mi novio y mi novia, trato de que vuelva. Se me va un hijo, se me casa un hijo, una hija, se me va de casa, trato de negociar de que eso se extienda un poco más. El síndrome del nido vacío, es un duelo. Cuando hay inminencia de una pérdida, trato de negociar. Fíjense, el duelo de Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estaba haciendo su duelo, se estaba separando de sus discípulos y estaba haciendo duelo de su pérdida de vida. Él sabía que iba a pasar hacia adelante. Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, porque no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí hay una cierta negociación para no pasar esa copa amarga que tenía que pasar, que iba a ser la cruz. Un poco de negociación frente
al duelo de Jesús. Depresión. Bueno, ahí se empieza a asumir definitivamente la pérdida, se cae en conciencia de que la pérdida es irreversible, no va a cambiar. Esta depresión se puede demostrar con estados depresivos, aislamiento o falta de motivación. No tengo ganas de hacer nada, me encierro en mi cuarto, no hablo. Sí, son signos de depresión por el duelo. Fíjense, pero nosotros, están hablando los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? 2 discípulos van de Jerusalén a Emaús, 10 kilómetros caminando, y el Señor Jesús se le pone al lado, pero los discípulos no lo reconocen, ya Jesús está resucitado. Y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Estaban deprimidos. Es interesante leer el texto de Emaús en clave de duelo. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Y por último, la aceptación. La aceptación de las nuevas condiciones de pérdida. Si hay una pérdida, mi contexto cambia, mi entorno cambia y lo acepto, y eso me permite seguir adelante. Y también cuando yo lo acepto, puedo hacer un análisis retrospectivo hacia atrás. Puedo nombrar la pérdida. Puedo hablar de esa pérdida. Es importantísimo esto. Fíjense, el duelo de Job. Perdió la casa, perdió a sus criados, perdió a sus hijos, y al final dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí aceptó todas las pérdidas que tuvo Job en ese relato. Va a tener más, pero esto es un gran versículo de aceptación del duelo. La pérdida no va a volver atrás, la acepto y eso me permite seguir adelante. Bien, como les dije, ¿cómo acompaño o cómo podemos acompañar al doliente? Al familiar que está en duelo, al amigo, a la amiga que está en duelo, o al hermano, a la hermana que está en duelo. Y tomamos el ejemplo de los discípulos de Emaús, ahí lo retomamos. Fíjense que en el versículo 21 dice, nosotros esperábamos que Él iba a ser el que había de liberar a Israel. Estaba en un proceso de duelo. Y dice el relato que estaban cegados y no podían reconocer a Jesús. Tal era la depresión que tenían, la negación que tenían, que no lo reconocieron. Jesús, ¿qué hace? Se pone a caminar con ellos. Se pone a caminar con ellos. Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Empezó el acompañamiento del duelo. Y esa es una de las claves. Esa es una de las claves. Cuando alguien está en duelo, necesita acompañamiento. Y si ese acompañante tiene algún entrenamiento para ver las etapas, mejor. Pero en principio, estar al lado. En silencio, en silencio. Aguantando la ira y el enojo también. Acompañando. Y dice que el acompañamiento es la capacidad de observar los movimientos sin prejuicios y cuidadosamente. Si le decimos al que está de duelo, ¿cómo vas a sentir eso? Esto es una pavada. No se acompaña hacia el duelo. Cada uno vive el duelo de una forma personal y las pérdidas para uno son muy graves y para otro no tanto. Entonces tenemos que estar acompañando. ¿Sí? Se me ocurren ejemplos por el tiempo, pero es importante esto.
no vamos a ahondar en esto, pero no calificar las pérdidas en muy profundas o menos profundas, o en importantes o menos importantes. Cada uno vivimos las pérdidas de forma personal. Y lo que para uno es una tragedia, para el otro no lo es. Pero yo tengo que acompañar a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga, a ese hermano, a esa hermana, de forma personal, acompañarlo. No solamente orar, estar con ella o con él, acompañándole en el duelo. A pesar de que sea excesivo, no lo juzgo. Cada uno procesa el duelo de forma personal. Y vamos a la propuesta para superar. Ahora va a haber más introspección sobre mis propios duelos, sobre nuestros propios duelos. Fíjense, ¿qué tareas hace el duelo? ¿Qué tareas tiene que hacer el duelo en mí? Bueno, primero reconocer las pérdidas en todos sus aspectos y aceptar lo irreversible. Es decir, el duelo tiene que hacer esta tarea. Bueno, ahí está. Tengo el plan B igual. El duelo tiene que hacer su tarea. ¿Cuál es su tarea? Bueno, reconocer la pérdida en el área mental y aceptar lo irreversible en lo afectivo. Vamos a un ejemplo. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Todo tiene su tiempo. Y esto hay que aceptarlo. Tuvimos pérdidas, vamos a tener pérdidas. Es parte de la vida las pérdidas. Y el duelo, algo tan natural, que es un proceso, nos ayuda a poder seguir adelante en esta temporalidad que nos propone Eclesiastés. Segundo, liberar las emociones, esos sentimientos que acompañan al duelo. Primero, aceptar la pérdida. Segundo, liberar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos pensando cómo procesamos nosotros los duelos. A veces reprimimos la parte de los sentimientos. Fíjense, Jesús entonces, dice el capítulo 11 de San Juan, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, expresó sus sentimientos. La pérdida trae sentimientos y hay que expresarlas. Estamos en una cultura, ahora no tanto, pero hace un tiempo atrás, que los varones no lloraban. Nos enseñaban: los varones no lloran. Bueno, hay que expresar los sentimientos. El duelo, dentro del duelo, parte del duelo es la expresión de los sentimientos. Cuarto, desarrollar nuevas habilidades. El duelo me ayuda a poder seguir adelante y a reconstruir ese mundo interno que está dañado por la pérdida y fortalecer, algo fortalecido del duelo. La pérdida genera algo en mí, una pérdida, un vacío, que el duelo lo va cicatrizando, lo va ubicando en un lugar en donde no me lastime y me permite seguir adelante. Dice Isaías 51, otra vez, estamos en el contexto de los expatriados. Dice: volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y de alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Esa situación de pérdida, de haber sido deportados a una cultura y a un país extranjero, Isaías le dice: volverán los rescatados del Señor y se apartará el dolor y los gemidos. Eso es lo que hace el duelo.
Y por último, reinvertir la energía emocional en otras relaciones o intereses y abrirse a nuevos horizontes. Eso es lo que hace el duelo. Y fíjense, y ahí ya vamos terminando. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una iglesia muy particular que estaba en una ciudad llamada Filadelfia, que esa ciudad estaba en el Asia Menor, que es la actual Turquía. Y esta ciudad tenía una particularidad, que estaba construida sobre una falla geológica, por lo cual sufría muchos terremotos. Tal es así, el Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 90 después de Cristo. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia tuvo un terremoto que quedó arrasada, destruida, pérdidas de vidas y pérdidas materiales y empobrecimiento de su población. Por lo cual, dice el Apocalipsis capítulo 3:8, Iglesia de Filadelfia, comunidad de Filadelfia, yo conozco tus obras, conozco que estás en terremotos, en pérdidas materiales de vida, pérdidas de vida y empobrecimiento económico. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi nombre, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de la situación de vivir en una falla geológica, de la posibilidad de perder mi casa, del empobrecimiento económico y material con que estaba esa comunidad, esa iglesia, esa congregación de Filadelfia, Dios dice, delante de ti hay una puerta abierta. La metáfora de la puerta, de la posibilidad de poder seguir adelante con tu vida, con mi vida, con la vida de los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Si quedás dando vueltas en ese duelo, no vas a poder ver la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando acepto la pérdida, la separación, la muerte, la pérdida material, el fin de un ciclo, Dios te abre una nueva puerta. Pero a veces no la podemos ver porque estamos dando vueltas en las fases que vimos del duelo. Duelos pasados que están dando vuelta y no me permiten ver las posibilidades que Dios me está colocando para que pueda seguir con mi vida adelante. Repito, ¿la pérdida va a desaparecer? No. Me va a acompañar, pero la voy a ubicar en un lugar en donde no me lastima. Si yo sigo dando vueltas en la depresión, negociando, enojado, negando, no nombrando la pérdida, no voy a tener la posibilidad de ver la puerta abierta que Dios me coloca adelante para que pueda seguir adelante. ¿Qué es lo que está impidiendo que esa puerta abierta la puedas ver? Estás negando una pérdida del pasado, pueden ser pérdidas de la niñez, de la adolescencia, de la adultez. Sigo enojado por algo que perdí en el pasado y me enojo y me angustio. Sigo negociando para recuperar lo perdido. Sigo luchando en algo que me demanda energía y que sé que la batalla está perdida. O acepto la pérdida y así ver la puerta que Dios me está colocando adelante. Ahí está la introspección de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está impidiendo de que yo pueda ver esa posibilidad nueva para poder salir del duelo y
poder tener nuevos proyectos. Quizás estamos dando vuelta en ese duelo y no poder salir, no poder salir.